Muy buenos días, estudiantes, estimados participantes en la asignatura Presupuesto Empresarial. Nos reunimos el día de hoy por esta vía a fin de introducir el material correspondiente a la unidad de aprendizaje número 1, planeación estratégica. Vamos a observar entonces en estas páginas de la manera en que nosotros iríamos desarrollando nuestro plan de trabajo a fin de completar los objetivos centrales que perseguimos en este tema. El plan estratégico. ¿Qué vamos a tratar de cumplir en gran medida? Bueno, la proyección de los pronósticos económicos y financieros, los planes estratégicos operacionales compuestos por una proyección de venta, una proyección de la producción física, los costos necesarios y el pronóstico financiero. Es importante darnos cuenta de que tenemos publicado entonces en nuestra aula el plan de trabajo número 1. ¿Qué es lo más importante acá? Todo es importante, pero ¿qué es lo que ustedes deben de centrar su principal atención? Las fechas de realización. Aquí tenemos fechas en las cuales ustedes podrán hacer sus aclaraciones puntuales, en donde podrán mandar sus trabajos y podrán recibir la realimentación correspondiente y la fecha de entrega. Nos vamos a referir a algo interesante, las estrategias que vamos a desarrollar. Miren, esta es una metodología diferente a los encuentros físicos, por cuanto no nos estamos viendo físicamente. La palabra lo dijo. ¿Qué es lo que pretendemos entonces? Desarrollar estrategias de transferencia del conocimiento. Y eso solamente se logra a través de los equipos de trabajo. Formarán entonces ustedes equipos de trabajo con un máximo de 5 miembros, con un coordinador en cada uno de los miembros. Esto no significa que cada uno de los miembros no pueda realizar solicitudes o aclaraciones, solicitar aclaraciones a través de la plataforma. Esto es para que ustedes logren concatenar criterios, opiniones en grupos pequeños. Las tareas están contempladas entre agendas de trabajo que también están publicadas en el aula, en donde ustedes podrán ir desarrollando paso a paso cada uno de los elementos de aprendizaje que ahí se especifican. En relación a la metodología de calificación, quiero decirle algo. Pretendemos ir más allá de una calificación. Pretendemos entonces cuantificar la participación de ustedes a través, digamos, del comportamiento o las actitudes del estudiante ante esta disciplina. Por ejemplo, ustedes deben de comprender que habrán unas premisas o parámetros a cumplir. Las entregas a tiempo, trabajos y exámenes, esto es importante. La forma de enviarlos, los archivos legibles. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque muchas veces el estudiante remite fotografías de trabajos o de exámenes y no son legibles. Por tanto, no tendríamos nosotros la oportunidad de poder valorar cuál fue su participación, cuál fue entonces su trabajo específico. Entonces, aquí habrán una serie de lineamientos que ustedes fácilmente, como están acostumbrados al trabajo y de forma disciplinada, van a realizar. Dice que las asignaciones deben de ser contestadas de forma individual. Por supuesto, el trabajo colectivo lo que permite es ampliar el conocimiento, llegar a conclusiones, realizar estrategias de aclaración para poder entender. Producto final de este trabajo debe ser el conocimiento pleno de todos los miembros de los equipos. Entonces, me voy a referir casualmente ahora a una fase introductoria del plan de trabajo número 1 relacionado a la gestión de negocios. Cuando nosotros hablamos de gestionar negocios, significa una planificación estratégica. ¿Qué cosa es planificar estratégicamente? Es desarrollar un pronóstico de venta, desarrollar un pronóstico de producción física, desarrollar un pronóstico de costos y gastos, desarrollar un pronóstico de efectivo. En este orden,
Las empresas, las unidades económicas y las personas no pueden gestionar negocios si no conocen su mercado. Si no establecemos pronósticos de ventas o proyecciones de ventas, no podríamos pronosticar la producción. La producción va relacionada directamente con las ventas. Vamos a producir para satisfacer un volumen de ventas. Entonces, esto es una planeación estratégica. La estructura presupuestal. ¿Qué categorías vamos a entender? Dos categorías fundamentales. Lo que es el plan operacional y lo que es un plan financiero. Fíjese bien que estamos hablando de categorías. El plan operacional son todas estas proyecciones. Proyectamos las ventas, proyectamos la producción física, proyectamos los inventarios inicial y final, proyectamos los costos y gastos, proyectamos los gastos generales y proyectamos el efectivo. El efectivo es como el compendio de todas estas proyecciones, los que van a garantizar efectivamente el capital necesario para cumplir las planeaciones estratégicas. En relación al plan financiero, dice que es un plan de efectivo que representa la exactitud matemática de todas estas proyecciones. En ese sentido, vamos a desarrollar alguna información relacionada a lo que son los pronósticos. El pronóstico de venta es el punto de partida para preparar un presupuesto operacional. Es lo primero que hay que hacer. ¿Sobre qué base? Análisis de condiciones generales de la compañía, análisis de estratos de mercado, tu mercado potencial, tu mercado propio, tu mercado en poder de la competencia, etcétera, y el análisis de fuerzas de venta, el análisis de factores positivos y negativos. Recordemos algo, siempre se va a convivir con indicadores que afecten tu planificación, y estos pueden ser endógenos, están dentro de tu compañía, o a indicadores que pueden serles favorables, que también están endógenos o están exógenos. Entonces, por eso hablamos de que vamos a predecir el comportamiento de la demanda y de los productos. Predecir no es pronosticar. En relación al pronóstico de producción, luego de proyectar las ventas, se determina el número de unidades físicas a producir para satisfacer las ventas y la política de inventario. ¿Sobre qué base? La planificación de la producción física en función de la demanda. Vamos a entender primero la demanda para luego qué vamos o qué cantidad de productos vamos a producir. Planificar la producción física en función de tu capacidad instalada. Tenés maquinarias para producir o necesitas una inversión en maquinaria, una inversión fija, o con lo que tenés puedes producir, puedes ampliar la producción. Eso es un estudio o un análisis de tu capacidad instalada. Los análisis de factores positivos y negativos, considerar la política de inventarios y la tasa de improductividad. Esto es importante. Tasa de improductividad. Todo proceso productivo de bienes físicos o de bienes materiales, como le llamamos, de uso o de consumo, conlleva una pérdida en la producción por defectos de fabricación. Y a eso le llamamos nosotros producción defectuosa, la tasa de improductividad, que es importante considerarla y tomarla en cuenta. El pronóstico de los costos y gastos de producción. Se identifica entonces la estructura de costos y gastos requerida en virtud de las unidades a producir. ¿Cuánto voy a necesitar entonces de materiales directos, de materiales indirectos, de mano de obra directa, de mano de obra indirecta, etcétera, etcétera? Elaboramos cédulas entonces de materia prima y cédulas de mano de obra. Identificar los gastos de operaciones en el proceso. Los gastos de operación, recuerden, son aquellas erogaciones o montos que asume la compañía que no se tipifican como costo de producción y deben de ser asumidos casualmente por la compañía. Y finalmente, el pronóstico de efectivo. Identificamos los ingresos, identificamos los egresos proyectados y se garantiza el capital de trabajo necesario y mínimo y necesario,
identificando las necesidades de nuevos créditos y la amortización de los mismos, o sea, las capacidades de pago y los requerimientos de financiamiento. Posteriormente hablamos de un presupuesto operativo, entonces. Estos presupuestos, dice, hacen referencia principalmente al área de comercialización, producción y a los gastos de gestión, en las cuales suelen abarcar un ejercicio económico, o sea, un año. El presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, o sea, la materia prima, los insumos, el presupuesto de gastos, el presupuesto de publicidad, que es un gasto, etcétera, etcétera. El presupuesto de operación, entonces, son estimaciones que tienen como prioridad determinar el nivel de las ventas reales y el nivel de las ventas proyectados de una empresa para determinar límite de tiempo. Recordemos algo. Las compañías no producen a gran escala para tener el producto guardado en un almacén. La velocidad en que el almacén se movilice va a determinar la rotación del mismo, si es favorable o no. Si producimos grandes cantidades y no se logran vender, entonces el producto estaría, digamos, inmovilizado en el almacén, asumiendo la compañía costos y gastos innecesarios. El presupuesto de venta entonces parte de un análisis de tendencia. Para fines de predicción, las tendencias de venta prácticamente inútiles en los momentos en que cambian tendencia económica o cuando condiciones del mercado rápidamente cambian. Estamos refiriéndonos a un hecho importante. Por ejemplo, existen elementos exógenos, o sea, están fuera de tu compañía, pero que están dentro de la complejidad económica del país, en donde vos no puedes controlar. ¿Qué pasa entonces? Hiciste tus predicciones, pero ahora eso ya no se cumple. Caso específico actual, las epidemias. Con las epidemias, entonces, las economías de los países entran en recesión. Hay que replantear, entonces, análisis de tendencia, hay que replantear proyecciones a corto plazo a fin de no asumir costos y gastos que no son necesarios. El presupuesto de venta, en el presupuesto de venta hay que observar la fuerza de venta, tu fuerza de venta. Hay que observar la investigación y la motivación. Nos estamos refiriendo entonces que cuando hablamos de una investigación o motivación, estamos hablando de que si nuestro producto es accesible o no es accesible para la población. Proyectamos entonces nuestras ventas a través de análisis de tendencias. Las tendencias, como su palabra lo dice, alguna vez tienen una repercusión mayor o alguna vez tienen una repercusión menor, o todo es favorable o todo es desfavorable. Estamos preparados entonces para los cambios que se originen a través de fenómenos. Sobre la base en la cual descansa, dice, el presupuesto de venta y las demás partes del presupuesto, sobre la producción, las compras, los gastos y los gastos administrativos. El pronóstico de venta, entonces, empieza con la preparación de las estimaciones de venta, realizada por cada uno de los vendedores, nuestra fuerza de venta. El presupuesto de producción, entonces, es una consecuencia de un presupuesto de venta. Acá hemos dicho que vamos a producir, vamos a proyectar producir lo necesario para satisfacer una demanda. El presupuesto de producción tiene un proceso, entonces, elaborando un programa de producción, un presupuesto de venta por línea de producto o carteras de producto. El presupuesto de costos y gastos, que es una derivación de los presupuestos anteriores. Por ejemplo, si ya tenemos una proyección de ventas, tenemos una proyección de la producción, sabemos entonces cuánto nos costaría. El presupuesto de mano de obra, el personal que participa directamente en el proceso productivo y el personal que no participa directamente en el proceso productivo. Estás hablando de una mano de obra directa o de una mano de obra indirecta. El presupuesto de requerimientos. Mire, el presupuesto de los insumos necesarios o la materia prima para lograr cumplir un presupuesto de producción que cumpla un presupuesto de venta. El presupuesto de gastos, los gastos son necesarios. El presupuesto general de gastos
Hay que pensar en publicidad, hay que pensar, digamos, en estudios de mercado más profundo, hay que pensar en promotores de venta, etc. Y el presupuesto de gastos de fabricación. Cuando hablamos de gastos de fabricación, son todos aquellos gastos que por su naturaleza están participando de manera indirecta en el proceso de producción. Estás hablando entonces de consumo de servicios básicos necesarios e imprescindibles en el proceso de producción. El presupuesto financiero, que es la parte final del plan operacional, va a garantizar el capital financiero mínimo y necesario para que el plan operativo se cumpla satisfactoriamente o en gran escala. Consiste, dice, en fijar las estimaciones de inversión de venta, ingresos, y elaborar al final del proceso un flujo de caja que mida el estado económico y real de la empresa. Flujo de caja, ingresos y egresos. Muchas empresas entonces se ven con un flujo de caja negativo en determinado momento. Esto no quiere decir que sean un fracaso financiero. El problema es que este flujo en ese momento los egresos superaron a los ingresos. Pero como esto es dinámico, ese flujo puede cambiar de signo en el espacio siguiente o en el tramo de tiempo siguiente corto, y al final del periodo entonces el flujo se convierte en positivo. Y eso es lo que garantiza el plan financiero. Y el presupuesto de tesorería es un compendio entonces del presupuesto financiero. El presupuesto financiero entonces es la parte, digamos, final, digamos así, lo que garantiza la existencia de un plan operacional concatenado en este orden: plan de ventas, plan de producción, plan de costos y gastos y el plan financiero. Efectivamente, entonces, esto es la parte introductoria que nosotros queremos hacerle llegar a ustedes a fin de desarrollar en los próximos encuentros ya elementos prácticos. Aprovecho entonces para felicitarlos que están nuevamente con la Universidad de Occidente mano a mano, y nosotros tratando de cumplirle sus expectativas a fin de llevar a feliz término este curso de aprendizaje. Próximamente estaré, digamos, nuevamente con ustedes para desarrollar algunas conferencias ya meramente prácticas. Observen entonces la planificación mostrada en el aula correspondiente, realicen sus consultas o sus solicitudes de aclaraciones en su oportunidad, y de esa forma lograremos tener un final feliz, digamos así, en este curso. Les agradezco entonces y muchas gracias.